¿Cómo estás, Jennifer? Buenas noches. Efectivamente, empezamos diálogo abierto en esta jornada, como siempre, con noticias muy importantes. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, y amigos, bienvenidos a Diálogo Abierto. Vamos a tratar diversos temas, yo creo, de importancia nacional. Vamos a empezar con Percy Medina, jefe de IDEA Internacional, sobre las percepciones que hay y sobre la situación política que vive el Perú. Sobre todo, cuánto a la gente le interesa la democracia, ¿no? Y también hay unos resultados interesantes Sobre el Congreso, ¿no? La dictadura y la mano dura, como que les gusta también a muchos peruanos. Claro, ¿no? Sobre todo, ¿qué es eso? ¿Cómo percibe el peruano de calle la política nacional? También tenemos una invitada especial, a Paulina Luza, representante de Fentra Hogar. Pues, a propósito del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, las señoras que nos ayudan muchísimo en las labores de casa. Efectivamente. Y vamos a cerrar con algo muy rico, porque hablaremos de los dulces limeños, que en esta Semana Santa tienen también mucho atractivo. Vamos a estar con Claudia Alviño, representante del Festival Dulces de Convento. Dicen que son los mejores, ¿no? Efectivamente, así que hablaremos de cuáles son los que mantienen todavía la tradición. Muy bien, de esa manera empieza el Diálogo Abierto. Un diálogo abierto y franco, nos han expresado sus preocupaciones, sus inquietudes y, como es natural, nosotros hemos tomado debida nota de las mismas en la medida de las posibilidades que tengamos. Tengo la mejor y más completa opinión del doctor José Luis Sardón, que va a asumir a partir del 1 de abril próximo, o sea, en 5 días, las funciones en Washington. Hago la invitación a todos a que puedan visitar la página tuboleto.cultura.pe. Ahí hay disponibilidad para estos días de Semana Santa y también programar con tiempo su viaje en todo el año. Antes de empezar, Paola, con las entrevistas, vamos a decirle a nuestros televidentes que en adelante tendremos siempre una pregunta para conversar y conocer sus opiniones. Esta noche está relacionada con el fútbol. Así es, vamos a ponerles en pantalla el número y para que usted ponga y nos diga en audio, un mensaje de voz, qué opina de la era Fossati, ¿no? Empezó con un triunfo el pasado viernes, ¿fue? Contra Nicaragua. Contra Nicaragua. En este momento está ganando la Está ganando 3-1. Así que, ¿qué le parece a usted? Un mensaje en realidad puede ser un minuto, ¿no es cierto? O menos. ¿Qué opinan de la era del nono? Que es como se le ha bautizado a Fossati, que por cierto es el único entrenador que realiza su planteamiento técnico-táctico con el equipo tarde y noche. Él no se levanta temprano. No. Sí, así. Está bien, hace bien Fossati. Muy bien, y ya tiene el número en pantalla para poder enviarnos su mensaje. Pero vamos a hablar primero de política. ¿Qué tanto le interesa al peruano de a pie, al peruano de provincia, al de Lima, la política? Estamos con Percy Medina, jefe de IDEA Internacional. Las percepciones que hay, buenas noches, ¿cómo estás, Percy? ¿Cómo de la democracia y de la política, a veces no sé si son muy buenas o no en nuestro país. ¿Cómo lo notas? Bueno, hemos hecho junto con Ipsos una gran encuesta nacional con más de 6.000 entrevistas y a partir de eso podemos tener mucha información sobre lo que piensa la gente en las macrozonas, en cada departamento. Esto cubre 17 departamentos. Y yo diría que como rasgo general lo que tenemos son demócratas insatisfechos, es decir, gente que valora la democracia como la mejor forma de gobierno, pero sin embargo está insatisfecha y la califica muy mal. En una calificación del 0 al 20 como en el colegio, le ponen 0,7. El sur sobre todo, ¿no? El sur aún menos, 0,7 es el promedio nacional, pero en el sur en general la calificación frente a la democracia es más baja que 0,7, frente al Congreso, frente al gobierno, frente a las autoridades, son como muy críticos y al mismo tiempo también tienen más esperanza en algunos aspectos. Sí, por ejemplo, son la macrorregión que más, en mayor porcentaje querría un gobernante dialogante, a diferencia de alguien con mano dura que ponga orden, ¿no? que es más bien la preferencia, por ejemplo, en Lima y en la zona norte. O sea, hay una diferencia entre, digamos, los diferentes sectores de la población. Sí. Muy marcada, ¿no? En algunos casos no es tan marcada. Hay temas en los cuales hay una mirada nacional bastante pareja,
pero hay temas en los que sí, hay diferencias Pero, importantes. a ver, a mí me llama la atención el tema de dialogante y alguien que tenga mano dura. ¿Dónde se prefiere el diálogo y dónde la mano dura? Por ejemplo, en el sur hay un alto porcentaje de personas que quieren un liderazgo dialogante. O sea, Puno, por ejemplo. Puno, Arequipa. En el macrosur, ¿no? El macrosur, sea, en general. incluye Cusco, Ya. Puno, Apurímac, Ayacucho, en fin. Entonces, es interesante porque muchas veces se ha dicho, y eso incluso aparece en algunos estudios, que en la zona sur se ha desarrollado más bien una cultura autoritaria, Claro. que la democracia representativa Ya. no tiene tanto arraigo, y eso no parece ser tan cierto, porque Pero en curioso, muchos ¿no? rasgos hay más bien demanda por diálogo, demanda por resolver problemas políticos entre todos. Pero la mano dura en el norte también está relacionada con la creciente violencia también que se da, que tenemos que junto a Ecuador y todo lo que está sucediendo, Claro, y los casos de delincuencia, yo la me imagino que criminalidad, también ¿no? es eso, la Efectivamente. criminalidad, ¿no? En la pregunta sobre el principal problema, corrupción aparece como el primero, pero inseguridad y delincuencia aparece como el segundo. Y ciertamente, en la zona macronorte eso sube en relación con, por ejemplo, el sur, ¿no? Claro. O, por ejemplo, con la selva, ¿no? Digamos, es una zona donde claramente el crimen ha tomado más fuerza y donde la gente siente que necesita medidas urgentes. Y la gente entiende lo que significa la democracia, o sea, este proceso de acudir a las urnas, pero de que la responsabilidad es nuestra, Claro. más que de los partidos políticos, de elegir Claro. a las autoridades. Bueno, una de las preguntas justamente se dirige a cuál es la característica principal que la gente asocia con la democracia. Y la gente asocia, en primer lugar, las elecciones. O sea, elecciones libres y transparentes son como la principal característica de la democracia. Pero también aparecen otras, ¿no? Aparecen otras como, por ejemplo, la vigencia de derechos para todos, libertades, libertad de expresión. ¿El Congreso cómo lo ven? ¿Cómo ven? Muy mal, muy mal, muy mal. En todo el país. En todo el país ese es un rasgo general, ¿no? No supera el dígito, ¿no? Tiene menos de 10% en todas las macrozonas. Y en general, incluso hay un porcentaje importante de la población que cree que puede haber democracia sin Congreso, lo cual es ciertamente algo preocupante, ¿no? Porque Claro. sabemos que el Congreso es el espacio del pluralismo político, es el espacio donde debería representarse las distintas voces del país. Entonces, sabemos, ¿no?, por la teoría de la democracia, que no puede haber democracia sin Congreso y, sin embargo, un porcentaje importante que está cansado de los escándalos que vemos día a día, piensa que la democracia funcionaría mejor sin Congreso. Wow. Y sobre el Senado y diputados, un Congreso bicameral, ¿se ha hablado Claro. de ello también en la encuesta? Hay una pregunta sobre reformas Ya. y efectivamente hay reformas que tienen más apoyo que otras. Por ejemplo, la renovación del Congreso cada 2 años y medio tiene mucho más apoyo duda. que la bicameralidad o la reelección congresal. Pero es que no es mala idea. ¿No es No, cierto? no es mala idea. No es mala idea. Lo que pasa es Una que evaluación, lo que no quieren son los congresistas. Claro. Claro, No, es por eso. supuesto. Yo debo decir que hace unos años era enemigo de esa idea porque yo pensaba que se necesitaba estabilidad. Pero yo creo que hoy la política se ha acelerado de una manera Claro. tal que un Congreso 2 años y medio, 3 años después de ser elegido ya no representa el momento político en el que fue elegido, ¿no? Claro, pierdes tiempo con la otra mitad. Entonces, es. cuando deberían esforzarse por hacer una buena labor para hacer, en todo caso, Entonces, continuar. una renovación más rápida ayudaría muchísimo. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes se renueva cada 2 años. Claro, y Entonces, tienen que trabajar desde el primer día. Claro, eso obliga a los representantes a estar todo el tiempo dando cuenta a su electorado. Y eso, por supuesto, asociado con la posibilidad de reelección también, ¿no? Porque quiere decir que 2 años después de elegido, la gente evalúa qué has hecho en estos 2 años. ¿Y cómo ve el peruano, en esa pregunta que han hecho ustedes, el futuro? El futuro del Perú en la democracia. Realmente, ¿cómo ven las elecciones de 2026? ¿Cómo nos ven en 10 años? ¿Hay esperanza realmente? Hay una pregunta sobre si la crisis se podrá resolver en los próximos 12 meses. Ya. Y claramente la gente piensa que no. Que no. Que no se resuelve en los próximos meses. Pero una de las alternativas, que era no hay solución a la crisis, tiene solo 3%. Eso es bien interesante, ¿no? Cuando hicimos esa pregunta, en la mesa de discusión de las preguntas, dijimos, quizá no hay que poner esta de la crisis no tiene solución, porque mucha gente se va a pegar a esa respuesta y vamos a perder la diversidad de las otras. Pero al final dijimos, vamos a ponerla. Se puso.
Y para sorpresa mía, solamente 3% piensa que la crisis no tiene solución, lo cual quiere decir que la gente sí es optimista. Y cuando Felizmente. Felizmente. Felizmente, ¿no? Claro, ¿no? O sea, porque a veces esa gente que no cree en el futuro y que no va a pasar nada, pero Claro. que tiene que haber esperanza. Y a la gente se le pregunta también en otra de las preguntas si participaría en espacios de diálogo. Y mayoritariamente sí. La cantidad de personas que dice que nunca participaría en un espacio de diálogo es poquita. Está dispuesta a hacer política. Gente que está dispuesta, que está interesada. Pero ¿hay algún sector poblacional, un segmento que digamos, está más Eso entusiasmado? hay que analizarlo un poquito más en los detalles. O son los partidos que no quieren. Pero, por ejemplo, la gente se informa poco. A la pregunta de ¿está usted informado? Dice no estoy tan informado, ¿no? Y también eso se ve en el consumo de medios de comunicación, ¿no? Mucha gente, los jóvenes, por ejemplo, tienen un consumo prioritario de redes sociales. Claro, allí se enteran de todo. Lo cual es terrible en términos de obtener información medianamente curada, cuidada, ¿no? O sea, muy básica. O sea, se informan de repente quizá un tipo titular, pero no profundizan. Exacto, Pero y además son entre susceptibles de aquellos las que fake news, piensan ¿no? lo mismo que ellos, ¿no? Entonces, un medio de comunicación tiene la posibilidad de coger la noticia, tratarla, analizarla, presentarla, identificar cuáles son noticias valiosas y cuáles Claro. ¿no? Empaquetarla de tal manera que la audiencia la entienda en un determinado contexto. Ese es el sentido de un medio de comunicación. Pero en redes sociales, primero, que uno recibe solamente las cosas del entorno más cercano, de gente que piensa como uno. Claro. Y segundo, que mucha de la información que circula por ahí Es falsa. es información falsa. Claro. ¿no? Entonces, en procesos electorales, eso es una cosa gravísima, porque el electorado está de alguna manera sometido a un bombardeo de información Pero falsa. Además, hoy día, con la inteligencia artificial, se puede fácil, producir información falsa de una calidad impresionante. Pero con intolerancia, ¿no? Porque al final yo creo que, bueno, nosotros los periodistas escuchamos de todo, ¿no es cierto? Tenemos que escuchar de todo, nos guste o no nos guste, pero De hay que uno y escuchar otro lado. de uno y otro lado, porque hay que escuchar, hay que Eso saber es, qué sí. piensa la otra persona. Efectivamente. Entonces yo veo que los jóvenes, si quieren, escuchan solamente al que piensa igual que él, pero no escuchas a la otra parte. En realidad, comunicar supone sobre todo escuchar primero. Es verdad. ¿cierto? Pero ahora, ¿qué consumen los jóvenes más? Los memes. ¿no? Bueno, Estoy seguro que a ver, si lo... TikTok es efectivamente Claro. para la gente más joven la red social más... en el Perú, Facebook es la red de mayor alcance, pero sobre todo para los mayorcitos. Sí. Los jóvenes consumen más TikTok. ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, si hablamos de Vizcarra, como el último ejemplo político llamativo que hemos tenido, la gente, más que por el motivo por el cual se hizo el allanamiento, más recuerda el Mickey Mouse, ¿no? Bueno, los políticos se aprovechan también de ese tipo de detalles para la recaudación. Tiene buen marketing, ¿no? Claro. Claro, Se eso sabe es. marketear. Claro, eso es. Y, bueno, hay algunos políticos que son especialistas, ¿no? Claro. Justamente cogen esa cosita. Todo el mundo se acuerda. Podemos empezar a hacer la lista de la cantidad de cosas que están asociadas con políticos como Vizcarra, ¿no? Que las ha sabido desde el bebito Fiu Fiu hasta la pijama de Mickey Mouse, Claro. y en medio hay un montón de otras cosas. Don Percy, me gustaría explorar otros aspectos con usted también. Por ejemplo, tenemos ya un Senado y diputados. Pero algo conversaba con un amigo esta mañana, me decía, el Congreso lo que tiene que ahora es elaborar un reglamento. Así es. Porque si llegamos al 2026 sin reglamento, vamos a tener un Congreso un año probablemente sin poder aprobar una norma, sin hacer absolutamente nada. Efectivamente, habría que avanzar todo lo que se pueda. Primero hay que diseñar todos los elementos de la ley orgánica de elecciones Así para es. la elección de esas dos cámaras, ¿no? Circunscripciones, tipo de lista, en fin. Eso es un momento previo incluso al funcionamiento de las cámaras. Pero luego hay que reformar el reglamento de cada cámara y del Congreso en su conjunto para ver cómo va a funcionar. Y ahí hay un pequeño problema, y es que cada cámara debería aprobar su reglamento. Entonces no es algo que se puede hacer de antemano. Sin embargo, por supuesto, se puede avanzar con tener diseños que permitan que una vez instalada la cámara, de alguna manera simplemente se proceda a una votación formal sin tener que empezar todo de cero, ¿no? Pero este Congreso no podría facultarse esa prerrogativa de elaborar los reglamentos para que los próximos parlamentarios lleguen ya listos para trabajar. Sí, pero probablemente cada cámara, una vez que se instale, querrá revisar eso. O sea, no...
Pero coincido en que no deberían poder hacerlo de cero, porque si lo hacen de cero, eso efectivamente se puede ir a las calendas griegas. No, y además algunos actuales parlamentarios les gustaría formar parte también de las futuras cámaras. O sea, al final va de lo mismo. Ahora, ese tipo de cosas que son tan importantes, porque creo que el diablo está en los detalles, deberían ser del mayor consenso, ¿no? Con los medios de comunicación, la academia, la opinión pública. La aprobación del Senado y de la Cámara de Diputados, de la bicameralidad, se ha hecho de alguna manera de espaldas a la gente, porque ha sido el Congreso el que con sus propios votos lo ha logrado. Muy bien, ahora yo creo que toca un momento en el cual hay que hacer el trabajo con la ciudadanía para que la ciudadanía asuma que esa reforma es en beneficio de la gente, porque puede serlo, puede ser mejor representación. Escuchar, hacerlo, digamos, en eventos con participación masiva. Yo creo que en primer lugar hay que explicar, hay que escuchar, hay que mostrar las alternativas. Por ejemplo, la manera de elegir cada cámara puede generar efectos políticos muy distintos, ¿no? Claro. Si, por ejemplo, se va a un extremo, que son circunscripciones uninominales, o sea, donde se elige uno por cada distrito electoral, eso te genera un efecto. Si, en cambio, se va a una circunscripción única nacional, lo que se conoce como distrito nacional único, ¿no? Que ya es el otro extremo, creo que nadie está planteando algo tan extremo, te genera un efecto político distinto. Bueno, la discusión entre esos dos y los distintos modelos intermedios hay que darla. No, claro. Desde ahora, ¿no? Desde ahora, por supuesto. Saber por quién vas a votar y además que la gente, bueno, con voto informado que se usa en el jurado, había la información, pero la gente no la buscaba. Es que deben saber por quién están votando. Sí, y bueno, un problema es que muchas de las candidaturas aparecen un poco tarde. Por eso, una de las razones, digamos, una de las ventajas que podía haber tenido las primarias es que ya en las primarias se podía incluso calificar a los candidatos y candidatas y saber si tenían o no anticuchos, como se dice de manera coloquial, ¿no es cierto? Y los podías conocer un poco más. Exacto, ¿no? Ir descartando, ¿no? Ir descartando, ir sabiendo, y ahí el papel de los medios de comunicación es fundamental para mostrar, oye, este tiene denuncias de esto, de lo otro. O sea, una persona que llega a una candidatura con 15, 20 juicios, bueno, es distinto de una persona ahora vamos a que tener llega un trabajo, con una trayectoria limpia, ¿no? Un trabajo muy grande, porque ya no son 25, ahora son 26 los partidos que ya están legalmente inscritos. Y serán 30 seguramente, serán 30 seguramente. Porque si hubiera habido unas PASO, hubieran servido para llegar a 5 y hubiéramos podido jugar. Efectivamente, las PASO, que tenían un umbral de 1.5, hubieran permitido reducir significativamente el número de candidaturas. Pero bueno, ahí yo creo que se cometió un error, se evitó, y además hubiera sido un efecto concentrador para las fuerzas políticas. Todas las candidaturas de derecha podían haberse unificado en una, las candidaturas de izquierda en una, y así. Entonces te quedan 4 o 5 opciones entre las cuales elegir. Entre 4 o 5 opciones se puede debatir, es más fácil, mucho más fácil, ¿no? Claro, y desde Idea Internacional, ¿cómo observan también esta suerte de crisis que hay ahora entre el Congreso y el Ministerio Público? Bueno, entre casi todas las entidades, ¿no? ¿Dónde no hay crisis, ¿no? Entre el Congreso y el Ministerio Público, entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso, entre el Congreso y el Ejecutivo, entre el Poder Judicial y el... la Junta también, Congreso, ¿no? Con todo lo que ha pasado a la Junta. O sea, el gran problema es que el Congreso está incluido en todo, ¿no? Es en el medio de todo. Parece que no. Bueno, uno de los elementos que hay que discutir también es cómo bajar la intensidad de esta conflictividad, porque no ayuda a avanzar, ¿no? Y también los políticos creo que tienen que hacer el esfuerzo. Una de las cosas que aparece también en la encuesta es que la gente siente que los responsables de la crisis son los políticos, el Congreso, el gobierno, en fin, ¿no? Por lo menos. Hay una clara determinación y la gente también asume y es consciente de que la crisis política los afecta personalmente, porque dice, la primera mención es afecta mi economía familiar. Claro. Entonces la gente se da cuenta que no es una crisis ahí en las alturas, que se están peleando, sino que esas en lo cotidiano afectan directamente mi capacidad de acceder al empleo, etcétera, etcétera. Correcto. Muchísimas gracias, don Percy Medina, por haber venido esta noche. Es un gusto estar aquí. Así es. Bueno, gracias. Y vamos ahora, antes de ir a la pausa, a nuestro bloque al volver. Así es, vamos a regresar con la importancia de las trabajadoras del hogar, ¿no? El Día Internacional de ellas.
porque, por ejemplo, más del 90% de las mismas trabajan en la informalidad. Así No les pagan sus derechos. Efectivamente, y vamos a hablar sobre ese tema con una invitada especial que estará con nosotros en los próximos minutos. Volvemos. Volvemos a Diálogo Abierto. 406.000 personas en el Perú se dedican al trabajo doméstico según las estadísticas. Ahora, Paola, de este porcentaje, 97%, o de ese total, 97% son mujeres. Así es, y sobre todo sabemos la importancia que tienen en nuestras vidas porque nos ayudan en todo, ¿no? A llevar la casa, muchas de ellas a la cocina, cuidan a los chicos, y yo creo que están presentes en todas las horas de nuestra familia. Una labor importante, sobre todo en la crianza de los niños. Ah, por supuesto, ayudan muchísimo. Vamos a conversar con la señora Paulina Luza, representante de FENTRA Hogar, ya que en el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar es importante, como estás, bienvenida, hablar de los derechos que tienen. Y esa cifra que estoy leyendo del 90% que trabajan en la informalidad es preocupante. Es contrapreocupante. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es trabajar en la informalidad? O sea, ¿cómo deberían trabajar en la formalidad? ¿Cómo debería ser? Según la ONP, tenemos 5.000 trabajadoras del hogar registradas con contrato laboral que viene a través de la SUNAT. ¿Ya? Ahí en la SUNAT la empleadora es la que tiene que registrar su trabajadora para el seguro social, en salud, el pago de pensiones en la ONP, y automáticamente pasa al Ministerio de Trabajo, quien es el ente rector de la formalidad del contrato laboral. Entonces la empleadora entra a través de la búsqueda en la página del internet del Ministerio de Trabajo, baja y hay unas indicaciones como usted debe hacer la contratación formal, si es las 48 horas a la semana, 24 horas a la semana. Con el horario que le estipulen, entonces el salario no debe ser menos del sueldo mínimo, sino para más, ¿no? Esta es la formalidad laboral. Ambas partes, ¿no es cierto? De acuerdo a la ley 31047, hablan 48 horas a la semana, que son 8 horas de trabajo diario. Recordemos que siempre no está incorporado lo que es el momento del refrigerio o almuerzo, no está incorporado, ¿no? Y esto serían 48 horas más 40 y tantos minutos de lo que es el refrigerio. Claro. En trabajador del hogar ya están en la actividad privada. Claro. De la ley general. Como un trabajador en una empresa privada. Antes las trabajadoras del hogar, cuando no teníamos la ley 31047, no teníamos una ley específica, ahora están dentro del grupo de la actividad privada. Claro, porque hay que pagar gratificaciones, ¿no es cierto? Así es. También, por ejemplo, también sus vacaciones, CTS, ¿no? CTS también, ¿no? Así es. La gratificación son 2 sueldos al año, ¿no? ¿Cuál es, Paulina, buenas noches, cuál es el argumento principal de quienes justamente trabajan o solicitan el servicio de las trabajadoras del hogar para no incorporarlas al sistema legal, ¿no? Para no inscribirlas? Claro. Aquí el gran problema son las agencias de empleo. Eso. Las agencias de empleo son los que vulneran la ley. Primero le hablan a la empleadora, ¿no? No de la asegure, que esté en el SIS, ¿no? ¿Y por qué hay esos intermediarios? Porque a la agencia le interesa colocar 3 o 2 veces al año a la misma persona. Es como que a mí, la agencia voy, de acá 3 meses te saco, ¿no? Te pongo otra familia, al empleador le vuelve a colocar otro trabajo, es su ganancia. Y la ley lo prohíbe. ¿Qué porcentaje obtiene los empleadores o estas empresas justamente dedicadas a este servicio? Hay más de 250 agencias reconocidas por el Ministerio y por las municipalidades que lo permiten a nivel nacional. Otras tienen hasta sucursales y traen el interior del país a trabajadoras del hogar para poder hacer la oferta laboral. ¿Es un tráfico entonces lo que cometen ellos? Hay un trabajo forzoso, que yo le diría con letra grande, trabajo forzoso con todas las características, ¿no? Porque ahora lo que yo sé conocido es... están forzando además también, ¿no? Que, o sea, ese trabajo con cama adentro, que hace muchos años
había, pero se mantienen, porque a veces hay chicas que trabajan cuidando de niños, pero las ves los fines de semana. O sea, yo, en vez de estar descansando los domingos, ellas son las que están trabajando. Claro, las trabajadoras del hogar que están puerta adentro, como se dice ahora, ¿no es cierto? Y las que están puerta afuera, o sea, las compañeras que se quedan a laborar con la familia, obviamente salarialmente están en mejores condiciones, digamos, de ingreso mensual, pero las horas que acuerdan tienen que estar en el contrato para decir, mira, lo que te pago está compensado, porque es lo que le contestan las empleadoras. Yo te pago 2.500, pero está compensado, ¿no? No, pero tú puedes decirle yo hasta las 8 y de ahí puedo hacer a partir de las 8 puedes descansar, puede hacer otra cosa o no. Por supuesto. Claro. Puede dentro de la familia decir, bueno, ciertas horas voy a descansar, puede salir a estudiar, puede seguir especializando la trabajadora y regresa, ¿no? Recordemos que los alimentos no está en el descuento, sino está incorporado que el empleador asume eso, ¿no? Y en el caso de puerta adentro, como es la nueva denominación, ¿también están sujetos bajo este contrato que se puede suscribir? Así es. Así que si estamos hablando que casi más del 90% están en la informalidad, la ONP no se ha equivocado en arrojarnos exactamente que solo 5.000 de la población, cerca de 400.000, están en la formalidad. Entonces yo quisiera saludar más bien a la familia empleadora de los 5.000, ¿no? Que son conscientes que además la trabajadora del hogar está asegurada, que puede sufrir cualquier accidente, la compañera está asegurada, ¿no? ¿Qué pasa con las que trabajan por horas? Porque eso se da muchísimo, que van de repente 1 o 2 veces por semana para un determinado servicio, para limpiar la casa. Claro. Para mantenimiento. Para el mantenimiento, en el caso de ellas es el cálculo proporcional de sus derechos, no es que no se les da los derechos. El problema en las compañeras que trabajan por horas o por días, pero horas, veamos, mira, ¿a qué hora ingresa? A las 7 de la mañana y sale a las 7 de la noche. O sea, no sé, cuando me dicen horas, no están horas, hora puede ser 2 horas. O sea, debe establecer las horas, o sea, sería lo ideal. Claro, por ejemplo, si sacamos que una compañera trabaja 7/7, ¿cuántas horas son? O cobras por hora, que podría ser también una buena idea, no sé. Y a la final te estás sacando en la práctica 24 horas a la semana. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que las 24 horas a la semana la compañera tiene proporcionalmente todos los beneficios laborales. Ahí hay un tema que hay que formalizar en el pago del seguro, el registro en la SUNAT y toda esa ruta que hay que hacer para que la compañera se formalice. O sea, por eso yo convoco siempre como dirigente sindical, porque actualmente soy dirigente sindical de Sintrahogar, mi periodo termina 1 año y 2 meses, así que aguanten compañeras y señoras. No soy una persona negativa, al contrario, creo que en el sentido que los sindicalistas somos mal vistas. No, los sindicalistas somos los que estamos haciendo el trabajo, lo que no hace el Estado. Entonces, a quienes olvida, el sindicato está haciendo un trabajo. ¿Usted da, por ejemplo, un asesoramiento legal? Por supuesto, en el sindicato. Nosotros hacemos liquidación, acompañamiento y justamente... Es importante liquidación. ¿Cómo? O sea, hay momentos, eso es importantísimo. Claro, con esta ley es un poquito compleja, ¿no? Claro. ¿Cómo es la liquidación a una trabajadora del hogar? Yo recomendaría a todas las familias y a todas las trabajadoras del hogar que si hay una compañera en el tiempo antes de la pandemia, mucho más antes de la pandemia, porque la pandemia nos arrojó a miles en la calle, cierren al 20 de octubre, liquiden a la trabajadora. No le debe nada con la 27986. ¿Se acuerdan? Con la 27986. Y del 3 del 2020, de octubre para adelante, ¿no? Firman un contrato en el cual es nueva etapa. Yo recomendaría, ¿por qué? Porque cuando una trabajadora del hogar sale de un trabajo, con ambas normativas, o sea, antigua y reciente, tiene que liquidar todo. Y seguramente la familia se encuentra con un problema de cálculo, porque además hoy en día la CTS se paga al banco. Hay que hacer un depósito al banco. Claro. Y hay también meses en el que hay que cumplir, que son las quincenas de mayo y la quincena del mes de noviembre. Y le deben entregar un recibo también, alguna constancia en los cuales de pago que puede ser vía depósito a una cuenta
o su recibo a la Bancarizar trabajadora. siempre. Bancarizado, así es. Es una buena idea. Es una buena idea porque además hay constancia, ¿no? Pero el trabajador del hogar entrega al, digamos, a quien la contrata un recibo de honorarios. No, porque es trabajador del hogar dependiente regular. Ya. El recibo de honorarios son para los que prestan un servicio ¿Y muy cómo- puntual. cómo- En cómo- empleados del hogar no se ¿Cómo aplica paga la- FUNAT, por ejemplo? Claro, ¿cómo garantiza que se le está abonando un servicio? Bueno, hay que hacer justamente El descuento. ¿Se acuerdan las mamás, digamos, las mamás de las empleadoras más? Ellas hacían sus cuadernos, sus anotaciones, ¿no? Pero ahora las empleadoras más jóvenes, más modernas, tienen un escrito y ahí está la constancia del pago. A su vez también está la constancia del depósito bancarizado, ¿no? Entonces, tenemos la prueba del cuánto gana Pero, la por ejemplo, trabajadora del hogar. Yo me refiero a, por ejemplo, si una trabajadora del hogar quiere comprar un artefacto eléctrico y va al banco y desea sacar una tarjeta de crédito por 1.000, 1.500 soles o 2.000 Lo puede soles, hacer. ¿cómo me garantiza mi ingreso mensual? Por eso la contratación es muy importante y recordemos que la CTS se paga a través de un banco. Puede ser con cuenta Y con esto le cuenta banco. facilita a la trabajadora tener su cuenta, el depósito de su CTS a la trabajadora, el banco le va a dar los préstamos que ella puede tener porque tiene una relación formal, mientras que antes no había una formalidad. Pero también es una realidad que muchos peruanos no ganan lo suficiente como para poder tener una empleada doméstica. Yo digo, ¿qué hace el Congreso que no regula Claro. los ¿Qué salarios? haces si tú ganas 3.000 soles y tienes a una... pues esta no clase- puedes, no puedes. esta clase media empobrecida, porque con 3.000, con 4.000, con 5.000 No no, puedes, se no levanta la puedes. canasta familiar, pero tampoco eso pretexto podemos tener a trabajadores del hogar en una situación. Eso ya es un problema del Estado, el sistema, que el gobierno, el Estado, tiene que tener políticas de desarrollo. Y en el Perú no estamos por un país pobre, un país con riqueza nacional, que esto tenía que... No está en la solución el problema en las trabajadoras del hogar. Esto es un problema de planificación a 50 años, a 40 años de desarrollo del país. Nosotras estamos recontra convencidas porque somos migrantes del interior del país. Venimos de zonas donde hay producción de oca, donde hay papa, donde hay quinoa, donde hay cañigua, producción en la mejora de las frutas. ¿Por qué el Perú? ¿Por qué el peruano, la última calidad siempre tiene que estar recibiendo en la canasta familiar? Entonces yo creo que acá falta realmente una autoestima para los peruanos en primer lugar y en segundo lugar es el desarrollo que tiene que haber lo que es la exportación, obviamente. No estamos nosotras de desacuerdo, todas queremos mejorarnos, todas queremos ser profesionales, todas queremos, no vamos a estancarnos en nuestra relación laboral. Ojo, las empleadas del hogar sostienen a la economía del país con su pobreza, con su desempleo, que no reciben sus beneficios laborales. ¿Y a quién ahorramos? Al fisco, al Estado, al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Quiénes se llevan el mayor presupuesto? Los congresistas. Yo pregunto, ¿esos señores congresistas habrán regularizado a los trabajadores del hogar? De seguro que no. Muy poco, probablemente. De seguro. Muy De poco, seguro ¿no? que no. Es una dura y cruda Una realidad. Las jóvenes que vienen en muchos casos como una suerte de adopción, de apadrinamiento. Eso está. Ese es un caso ya que todavía se mantiene. Claro, Menores se de edad, mantiene. muchísimo. no es la misma situación que antes, pero se mantiene. Yo he venido en ese nivel, o sea que yo conozco en carne propia lo que es ser una esclava en las peores condiciones. Es recordamos por a eso través que de- yo estoy parada acá. Pero no le dan educación, ¿no es cierto? No, es no que- se le está dando es educación que ni no nada. debe haber Trabajo infantil. el trabajo infantil. O sea, la ley lo prohíbe. A partir de 18 años para arriba, las compañeras pueden trabajar. Menores de edad, el Estado tiene que preocuparse por estos planeamientos que hablamos. Y yo sí creo que esta es una responsabilidad de los gobiernos regionales. ¿Cuánto se preocupa por su población que sale, que los niños salen a trabajar? Pero también pasa con chicos, con jovencitos que también... Con jóvenes ¿Sí? ya un poquito más mayores, trabajan en hogares, como hombres que trabajan en casas, todo servicio. Y eso es, creo, muy importante porque el trabajo, claro, mayor remuneración en hombres siempre es por seguramente la fuerza justificada, Claro. pero las mujeres tenemos mucho más desarrollo, que bueno, no voy a poner en balance eso, pero yo sí quería mencionar que en el marco del 30 de marzo, Día Internacional, que son 36 años que venimos en el Perú y que ya se ratificó el convenio 189 y tenemos bajo este marco La OIT. del Estado peruano la ley 31047,
la obligación de las trabajadoras capacitarnos, profesionalizarnos, especializarnos para tener un mejor reconocimiento. Y por ello yo quería hacer una invitación. A ver. Este 31 de marzo, un día después, domingo, tenemos el gran Festival de Derechos para las trabajadoras del hogar a la altura de la cuadra 1 de la Avenida Brasil, a media cuadra de la Plaza Bolognesi y Cercado de Lima, en la misma recta donde es muy conocida. ¿A partir de qué hora? A partir de las 8:30 hasta las 11:30 habrán 15 abogados del Ministerio de Trabajo, de la SUNAFIL, de la ONP, estarán también otras instituciones acompañándonos. Perfecto. Pero déjenme saludar a mis amigas del IPROFOD, de CCTH, de FENTRAHOGAR, ¿no es cierto?, de Sintraol, que somos un equipo que estamos afiliadas a la FIT Internacional y gracias a las compañeras a nivel mundial que todas, en el marco del Día Internacional, estamos abordando el tema Cuida a quien te cuida. Bueno, muchísimas gracias a Paulina Luza, representante de FENTRAHOGAR, y bueno, y felicidades. Y ahora nos vamos hasta el Cusco con Ángel Castro, quien nos trae más información. Hola, Ángel. ¿Qué tal, Paola? Ricardo, muy buenas noches. Un gusto de poderlos apreciar las pantallas de Diálogo Abierto. Nosotros estamos precisamente en plenas celebraciones de la Semana Santa, que por supuesto inició todavía la semana anterior, previo al Domingo de Ramos, cuando en la Catedral de Cusco se realizó la bajada del trono. ¿En qué consiste esto? Ustedes saben que la imagen del Señor de los Temblores, el patrón jurado del Cusco, es la que manda en estas fiestas de Semana Santa y precisamente se retira de su altar hacia el altar mayor de la Basílica Catedral. Esto ocurre una semana antes precisamente del Domingo de Ramos. Precisamente en el Domingo de Ramos es cuando se inician las celebraciones en la ciudad imperial. Pero una de las actividades más importantes, tal vez la central, digamos, en la Semana Santa cusqueña, es la procesión del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que desde hace más de 600 años, como cada lunes santo, sale en el recorrido procesional por el centro histórico e imparte su bendición. Tradicionalmente se hacía a las 7 de la noche, pero por la gran cantidad de fieles que llegan al recorrido procesional que va por el centro histórico, las principales calles de la ciudad, que se calcula son 300.000 personas, bueno, desde hace algunos años ya se imparte la bendición en la plazoleta San Francisco y posteriormente en la Basílica Catedral. Pero en estos últimos 3 años, y después de la pandemia, se ha acordado, se ha tomado el acuerdo de que el Señor de los Temblores imponga la bendición precisamente en 4 puntos. A la salida de la procesión, que empieza el lunes santo a las 2 de la tarde, luego en la plazoleta San Francisco, luego en la Avenida del Sol y finalmente en horas de la noche, como ocurrió anoche precisamente en la Basílica Catedral. Se estima que por lo menos unas 50.000 personas son las que reciben la bendición, la última bendición, el lunes santo por la noche. Es una de las actividades más tradicionales, antes Paola y Ricardo. Perfecto. Bueno, esto continuará el viernes con la procesión del Santo Sepulcro. Bueno, muchas gracias, Ángel Castro. Un saludo, por supuesto, a todos nuestros televidentes del Cusco. Así es, y ahí detrás de él está justamente el Señor de los Temblores, justamente con Ángel Castro desde el Cusco. Gracias, Ángel. Saludos. Perfecto. Vamos a ir a la pausa, pero antes, al volver, les contaremos todos los detalles a propósito de la Semana Santa, también de otro aspecto especial. Justamente, Paola, lo que significan los dulces de convento. Así se dicen, pues, que son los mejores, que mantienen, pues, recetas de antaño, nada menos. Y vamos a hablar con el señor Claudio Alviño, representante del Festival Dulces de Convento. Volvemos. Volvemos. Muy bien, estamos a la pregunta. ¿Qué opina de la era Fossati? Hemos tenido ya respuestas, ¿no?, de diversas partes del país. Efectivamente, mensajes del voz al 988-711-673. Más adelante los vamos a poder escuchar, pero estamos acá en una mesa en la cual Ricardo está
está pero feliz porque él es más dulcero. Cautivado. Esos picarones están pero excelentes, ¿no? Te están Esos guiñando el ojo. alfajores, ese arroz con leche, arroz zambito, bueno, están sumamente llamativos para esta noche. Así es, y tenemos a Claudio Alviño Franco, el representante del Festival Dulces de Convento, porque siempre se ha dicho que los dulces de convento, las monjas de clausura, son las que mejores postres realizan porque tienen recetas antiquísimas, antiguas, y se mantienen con el tiempo y son pues realmente todo un manjar. Bienvenido, ¿cómo está? Sí, gracias Ricardo, gracias Paola por la invitación. Sí, efectivamente, pues las recetas antañas son las mejores que guardan hasta ahora, ¿no? Y seguimos trasluciendo, ¿no? Década en década. Ya. Y esta vez estamos trayendo los mejores postres que hasta ahora lo mantienen, ¿no? La esencia del dulce nacional. ¿Dónde van a estar? Este festival es en Barranco. Sí, estamos en festival por Semana Santa en Barranco, que es exactamente por Parque La Cruz, que está en Barranco, donde está el parque ¿Central? No, el Parque La Cruz está, hay una iglesia, sí. Semita, ¿sí? Arriba de la iglesia está el Parque La Cruz. Exactamente. Perfecto. ¿Y qué tipo de, a ver, todos los dulces y potajes que has traído esta noche son los que se van a presentar, los que se van a vender? Este es uno de los postres, ¿no? Va a haber sorpresas, muchos postres, y esta vez estamos trayendo algunos de los postres. Vamos a tener, pues, postres, la mayoría de antaño, como decía Paola, ¿no? Con receta antaño. Tenemos postres sabores con mazamorra morada, tenemos bola de oro, ranfañote, ¿no? Sí, Sango, yo estoy leyendo acá que tienen... cielo, Mira, ¿no? acá tienen bola de oro, budín de chancay con vino maná, porto a base de manzana, alfajores, guargueros, rico, ranfañote, mazapán, tocino de cielo, lo máximo. Huevo chimbo, cocadas, arroz zambito, islas flotantes, entre otros placenteros, pues va a ser del jueves 28 al sábado 30 en el Festival Dulces en el Parque de la Cruz en Barranco. Yo creo que a todos los dulceros va a ser pues la mejor manera de probar los dulces que se hacen en los conventos. Están participando mucho, ¿cuántos? Yo imagino que del distrito. Sí, también vamos a tener panes, o sea, de todo el Perú. No solamente postres, sino panes de todo el Perú para que puedan degustar, ¿no? Gracias a esta oportunidad que nos está dando la alcaldesa de Barranco, ¿no? La doctora Jessica Vargas, que nos ha permitido a todos los emprendedores para poder exponer los productos a nivel... En tu caso, Claudio, ¿cuál es el dulce que es tu preferencia, el cual tú preparas? Exactamente, son los alfajores que son de cacao. ¿Ya? Alfajores de quinoa, esto es de acá, ¿verdad? de cañiwa, ¿no? Que son netamente ingredientes de los andinos, ¿no? Tenemos turrones, ¿no? Que no es su época, pero tenemos con ingredientes andinos. Correcto. Yo me preguntaba temprano y decía, ¿habrán diversos dulces que se mantienen desde hace muchos años, verdad? Y, por ejemplo, los picarones, ¿están hechos a base de camote, que es la clásica preparación? Claro, tenemos camotes de camote, también tenemos de maíz morado, de quinoa. Son sabores netamente con ingredientes, o sea, andinos, pero manteniendo la receta ancestral, ¿no? Que viene siendo, no, con su zapallo, ¿no? Porque el picarón es una versión peruana del buñuelo español. Así es. ¿No? Y tú sabes que la mazamorra también viene de la mazamora que hacían en los barcos en la época de la colonia. Claro. O sea, que todo eso lo saben viene también. ¿no? En la historia dice más amor de la pareja, más amor. Yo tenía de mazamora, pero bueno, es que al final son historias que se están dando y bueno, y vemos acá los postres que bueno, usted va a poder disfrutar en esta Semana Santa, que yo creo que es una muy buena oportunidad de disfrutar en familia. ¿Ya habrá sanguito, Claudio? Por supuesto que sí. A ver, me asegura, porque yo estoy buscando por todo Lima. Sí, va a ir Ricardo Alba ahí entonces. Siempre lo vas a encontrar en Dulce Perú. Infaltable. Perfecto. Muy bien, gracias a Claudio Alviño Franco del Festival de Dulces de Convento que se va a estar en Barranco, por supuesto, en el Parque de la Cruz del jueves al sábado 30 de marzo. Muy bien, ahora vamos a escuchar qué opinan de la era Fossati, de diversos puntos del país. Vamos a escucharlos. Hola, ¿cómo están? Soy Martín y estoy aquí en Belén, Iquitos.
Bueno, Fossati creo que tiene que encontrar el equipo ideal, ¿no? Si bien son partidos con rivales que no son de mucho nivel, pero creo que por ahí se está viendo una idea de juego y esperemos que encuentre el equipo ideal para poder recuperar posiciones en las eliminatorias y poder clasificar al próximo Mundial. Gracias. ¿Tenemos otro? Vamos con otro audio, ¿no?, que han enviado al WhatsApp. Mi nombre es Norman Orihuela de Comas. Yo creo que la era Fossati todavía está por verse porque estos dos rivales no son medida. Son equipos muy inferiores a Perú y recién vamos a poder verlo en la Copa América, que es donde vamos a enfrentar rivales que nos van a exigir lo que estos dos rivales no nos han exigido nada, ¿no? Espero que le vaya bien a Fossati y que la... Perfecto, era Comas. Muy bien, ahora, y acá... veamos quién nos es. Bueno, tenemos otra opinión y bueno, saludos también a, de Comas. Lo que quería Hola, soy Luis de La Victoria. La era Fossati empieza bien, con confianza, con la gente que lo ha apoyado. Eso era lo que quería el profesor, que tenga apoyo del público para ganar la confianza. Estadio lleno 2 veces, pero el rival no ha exigido lo que realmente todos pedían, ¿no? Muy bien, yo creo que hay esperanza, ¿no?, en la era Fossati y vemos eso y vamos a hacer este ejercicio interesante, la opinión del público. Y seguiremos tomándole el pulso a la gente todas las noches aquí en Diálogo Abierto. Bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos mañana. Hasta mañana.